tal? Soy Lindsay La Reinaga. Es un gusto estar con ustedes en una emisión más de Modernización en Marcha. Quiero recordarles que el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 establece el compromiso del actual gobierno de impulsar la participación social. Esta inspirada en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y precisamente en esta noche vamos a estar conociendo una política que ya se lanzó. Y vamos a conocer por qué esta política, por qué una política de participación ciudadana. Daniel, te saludo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Lindsay, contento de estar acá con nuestros amigos televidentes en una entrega más de Modernización en Marcha, y precisamente para abonar a lo que tú acabas de mencionar. El pasado 2 de septiembre, el presidente Mauricio Funes anunció la creación de la política de participación ciudadana que busca generar herramientas y estructuras que garanticen la democracia en el país. Escuchemos y volvemos enseguida. Hemos institucionalizado una nueva forma de gobernar, basada en la concertación y en la búsqueda permanente de acuerdos. Un nuevo estilo de gobierno, el de un gobierno dialogante y participativo. La independencia de los poderes del Estado, la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana en la toma de decisiones son los bastiones principales de esta nueva forma de gobernar. Ya no existe, como en el pasado, un solo órgano del Estado que controle las voluntades de las demás instituciones. Ya no hay gobiernos que trabajan para unos pocos. Ya no es un círculo cerrado de privilegiados el que toma las decisiones y le imprime un rumbo al país. Es un gobierno que escucha y que se esfuerza por atender las demandas en la medida de sus posibilidades. En consonancia con este esfuerzo, este día quiero anunciar el lanzamiento de la Política Nacional de Participación Ciudadana que en los próximos días realizará la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. Es una política basada en el firme compromiso de este gobierno con la consolidación de mecanismos concretos para el ejercicio de la democracia, de una política pública clara para que la democracia la ejerzamos todos y todas, para que nadie quede excluido de participar en las decisiones importantes del país, para que la concertación y búsqueda de acuerdos permanentemente sea una práctica diaria en nuestra nación, para que el diálogo y la concertación sean el eje central de la forma de gobernar en nuestro país. Muy bien, ahí tenemos las palabras del presidente de la República, Mauricio Funes, y para conocer a fondo la temática y la política de participación ciudadana, contamos hoy con nuestros invitados, licenciado Pedro Monterrosa, coordinador del área de Reforma Política y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado. También estará con nosotros el licenciado David Mena, coordinador de la Unidad de Diálogo Social de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy amables. Muy bien, vamos a comenzar platicando acerca de la definición. Ya en programas anteriores hemos hablado de participación ciudadana, que es un tema sumamente importante para toda la población salvadoreña, pero ahora vamos a hablar de la política de participación ciudadana que se ha impulsado. ¿Cómo podemos definir esta política, licenciado Monterrosa? Sí, la política fundamentalmente pretende establecer directrices, lineamientos, normas, mecanismos que le den un carácter mandatorio y obligatorio, en este caso para los servidores públicos en todas las unidades que corresponden al Poder Ejecutivo, de manera de hacer efectiva la participación de los ciudadanos tanto en la conformación y en la implementación de las políticas públicas, como en los distintos espacios que el Estado está obligado a proveer para que puedan accesar a la información pública y, por otro lado, que puedan tener participación y ser oídos en sus demandas, en sus necesidades, de acuerdo a proyectos específicos en los cuales piense el Ejecutivo invertir recursos que también son de los ciudadanos. Licenciado Mena, esto también supone una inclusión, una política de participación ciudadana con equidad de género. ¿Cómo definiría usted, en sus palabras, la política de participación ciudadana, o más bien la participación ciudadana ya como un ejercicio? Es una pregunta muy buena porque nos permite expresarle a la población lo que el gobierno ha establecido como la manera nueva de gestión pública, que no es la imposición de decisiones del gobierno, sino a la inversa, procurar que la población tenga en distintos niveles
la posibilidad de ser escuchada o incluso de proponer y ojalá hasta ejecutar las políticas que el gobierno hace en distintos niveles, salud pública, medio ambiente, seguridad, etc. De tal manera de que esa participación ciudadana lo que procura es darle el espacio que siempre debió haber tenido la población en la búsqueda de sus intereses, tanto comunales o regionales, departamentales o, pues, por supuesto, nacionales. Por eso la participación ciudadana, en este caso de la política que estamos comentando, tiene distintos niveles de aplicación y es, como dice el licenciado Monterrosa, de aplicación obligatoria por parte de nuestros compañeros del órgano ejecutivo, de las distintas unidades, sean descentralizadas o ministerios. Muy bien. Rosa, también tenemos la opinión del secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Asbun, quien nos define la visión de participación ciudadana y sobre todo los fines que persigue esta política. Escuchemos y volvemos enseguida. Es el establecimiento de mecanismos concretos que aseguren que la participación ciudadana no sea solamente una frase, sino mecanismos concretos para la participación ciudadana en las decisiones. Y tercero, este es otro de los logros que el presidente Funes prometió desde el inicio de su mandato para garantizar la profundización de la democracia en el país. Es de lo fundamental y está orientado, como digo, al establecimiento por ley de la participación ciudadana. Que pasemos de superar la contradicción histórica entre los llamados a ejercer la ciudadanía y los mecanismos para ejercerla, porque si no esos llamados son demagogia. Muy bien, esta es una política muy interesante porque incluye la participación de toda una sociedad desde la base, desde la formulación hasta la propuesta de las distintas políticas gubernamentales. Licenciado Mena, ¿de qué manera la unidad de diálogo social de la Secretaría Técnica ha venido trabajando, sobre todo en el tema de participación ciudadana? Muchas gracias. Su pregunta me permite explicarle a la población y a los oyentes qué exactamente estamos haciendo como Secretaría Técnica en el ámbito de la participación. Lo más relevante puede parecer ahora la creación de consejos de territorio a través del programa presidencial Territorios de Progreso. Creo que ese es el ejemplo que nos puede dar la visión de cómo hemos logrado que la participación de las personas se haga desde sus caseríos y cantones. Porque en un territorio definido nosotros vamos tras la población que vive ahí y sus liderazgos, y ellos, esas personas de los distintos cantones, de los diferentes municipios, van eligiendo a sus delegados y representantes, de tal manera que llegamos hasta el punto clave en que juntamos a todas esas personas de los 10, 12 o 20 municipios, y en ese momento se constituyen como un consejo. Y eso significa que a partir del decreto que dio el presidente de la República para crear este programa, creamos nueva institucionalidad para que la gente tenga un lugar permanente en donde expresar sus opiniones, sus propuestas, sus sugerencias de cómo debiera actuar el gobierno en los distintos ámbitos de la vida nacional, es decir, qué hacemos en salud pública, qué en medio ambiente, qué en producción, etc. Ese proceso lo que nos ha permitido es tener demandas de la población que nosotros hemos traducido en la práctica con los planificadores de los distintos ministerios, que logremos propiciar la condición para que en el presupuesto, en este caso de 2013, estén presentes acciones que responden a los objetivos que la población ha dado. Aquellas necesidades que ellas plantearon. Efectivamente. Y entonces ahí estamos, digamos, como tomando el pulso a la gente porque nos están diciendo qué cosas, cómo hacerlo y cuándo. Pero también hay otras formas que hemos propiciado. El señor secretario técnico, por instrucciones del presidente, don Mauricio Funes, ha generado 2 mesas de diálogo, una con los veteranos del histórico FMLN y otra con los veteranos de la Fuerza Armada. Son procesos paralelos en los que vamos tomando también la opinión de ellos y cómo hemos generado una agenda que permite ir descubriendo y procesos que ya han dado frutos para ambos sectores. Pero también hay más acciones que la Secretaría Técnica ha hecho. Usted recuerda que el presidente Funes, el 20 de enero del 2012, en la conmemoración de los 20 años del Acuerdo de Paz, estableció que en el Mozote, en el caserío de Morazán,
de que hubo una masacre lamentable hace 31 años, él estableció la necesidad de conversar con la población para que pudiésemos nosotros hacer procesos que permitieran a la gente reivindicar sus derechos. Y lo hemos hecho desde entonces. Entonces es una manera en que la gente ha ido participando. Hay diferentes ejemplos. Tenemos que ir a una pausa en ese momento, pero de regreso precisamente vamos a conocer otros ejemplos en diferentes instituciones. Así es, precisamente lo que abona el licenciado Beni, lo que ha estado compartiendo con nosotros. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Y continuamos con más de Modernización en Marcha. Estamos abordando el tema ¿por qué una política de participación ciudadana? Y precisamente tenemos una nota que ejemplifica la participación ciudadana en las distintas instituciones estatales y el beneficio que esto ha traído a la población. Queremos compartirla con ustedes. Veamos, volvemos enseguida. Muchas instituciones públicas en El Salvador tienen una larga tradición de esfuerzos en materia de participación ciudadana. Entre algunos ejemplos está el Ministerio de Salud. Que desde Zancudos todos tenemos nuestra casa. Si las pilas no las daba uno y no les ponen que sea chingolita, porque nosotros también allí no hay zancudo, ¿verdad? El Ministerio de Salud plantea en su política Construyendo la Esperanza 25 estrategias, siendo la cuarta la de participación social y comunitaria. Lo veo como un proceso dinámico, decía, que está en permanente, en constante construcción y que involucra a todos los sectores sociales. Con frecuencia lo colocamos solo en la mano de los más deprimidos, de los más vulnerables, pero debería de ser de todos los sectores sociales, especialmente de los tradicionalmente excluidos. La política de salud hace de la participación social uno de sus valores básicos. Para nosotros, la participación de ustedes es vital. Si aquí viene el equipo y no se relaciona con la directiva, con la comunidad, no tiene mucho sentido. Potenciar el poder de decisión de la población como fuente de soberanía, iniciativa política y su papel como contralora en los asuntos de salud es justamente una de las fortalezas del nuevo modelo de atención. Estas experiencias reflejan la opinión del ciudadano sobre los temas que son de mayor urgencia e interés. La Mesa Agropecuaria Rural e Indígena es otro de los ejemplos de participación ciudadana del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este espacio se llama Mesa Agropecuaria Rural e Indígena. Básicamente este espacio nace como respuesta a los cierres de espacios que hubieron en los gobiernos anteriores. Es decir, en los gobiernos anteriores no hubo este tipo de consulta con la gente de los territorios. En esta mesa se creó a partir del nuevo gobierno y es un instrumento de consulta y de incidencia en las políticas agropecuarias. Nosotros hemos contribuido a la consulta del plan quinquenal de este gobierno en el área agropecuaria. También contribuimos a la formulación del plan agropecuario de este gobierno. La participación ciudadana impulsa el desarrollo del Estado y la democracia participativa. Estos son solo unos ejemplos de los muchos que se desarrollan en diferentes instituciones públicas, todos con un propósito común: mejorar la calidad de vida de la población. Muy bien, y precisamente teníamos ejemplos prácticos de participación ciudadana. Licenciado Monterrosa, quiero preguntarle, y ahora que ya contamos con una política de participación ciudadana, ¿de qué manera impacta a las instituciones? ¿Qué cambia en la gestión pública? Sí, eso es importante porque nos permite hacer ver de que esto no significa de que en este gobierno, hasta este momento que se lanza la política de participación ciudadana en la gestión pública, se vaya a comenzar a desarrollar participación social y ciudadana en las políticas públicas y en la gestión en general de los asuntos públicos, sino que hay toda una experiencia ya desarrollada. Exacto. Y ahí hay ejemplos relevantes. Bueno, el licenciado Mena mencionaba, en lo que corresponde a los programas presidenciales, el caso del de Territorios de Progreso, pero a través de todas las unidades ministeriales
e instituciones descentralizadas, han habido experiencias muy ricas, muy interesantes. Salud, para el caso, ya ha promulgado su propia política de participación social en salud por un acuerdo ministerial, y eso involucró un proceso ampliamente participativo, ¿verdad?, donde un actor fundamental fue el Foro Nacional de Salud, ¿verdad?, y distintas y cantidad de organizaciones sociales que participaron en el proceso de construcción de la política. Ahora, y por eso decía yo que es importante hablar de cuál es el impacto, qué es lo que cambia, qué es lo que viene con la política de participación ciudadana, porque ya se han venido haciendo varias cosas. Sí. Sin embargo, quisiéramos saber qué cambiaría ahora que ya es una política en las instituciones. Sí, lo que vendría a generar es que esto permite homologar los procedimientos, las distintas iniciativas, los distintos elementos participativos que se han desarrollado durante estos 4 años en el Ejecutivo, pero que no han tenido la debida coordinación y la debida armonización, de manera que correspondan a alineamientos estándares, a políticas claras y definidas que establecen cuáles son los mecanismos, cuáles son los procedimientos y bajo qué condiciones debe ejecutarse la participación ciudadana. De manera que ya no corresponde únicamente a la iniciativa aislada de los distintos titulares o unidades ministeriales o de autónomas, sino que tendrá un marco que establezca realmente los estándares bajo los cuales debe realizarse participación ciudadana. Porque entonces ya no queda totalmente discrecional, aunque siempre permite la creatividad y la iniciativa que una institución pueda tener, pero estará como verificándose que se cumpla con las normas, las pautas, los lineamientos que traza la política. Esto le da un carácter mandatorio para todas las instituciones del Ejecutivo y por lo tanto permite institucionalizar la participación ciudadana. Precisamente, licenciado Vera, usted mencionaba anteriormente algunos ejemplos de participación ciudadana y algunos ejemplos de estructura precisamente de esta inclusión de la opinión de la población en este programa Territorios de Progreso y en algunos otros programas que la Secretaría Técnica ha estado ejecutando. ¿Podría homologarse esto, como dice el licenciado Monterrosa, podría esto generalizarse, ya que esta política también vincula a todas las instituciones del Estado? Sí, y por eso nosotros en la política hemos establecido varios niveles o formas de participación. No es lo mismo hacer una consulta con profesionales que con campesinos. Exactamente. Y por lo tanto hemos previsto, puede haber consejos consultivos, puede haber seminarios, talleres, encuentros, en fin, la gama es posible utilizarlas todas las formas, de tal manera de encontrar la mejor manera, dependiendo del sector, para que pueda asumir y participar. Y participar tiene varios niveles. Eso es importante también tenerlo claro. Yo puedo hacer la consulta con una persona, llego y le pregunto y ellos me responden, y esa fue una manera en la que yo obtuve una información que me puede servir para precisar mejor un proyecto o un proceso, en fin. Ese es un nivel. Pero puede haber otro nivel. Yo llego a consultar y decirle, mire, yo estoy pensando que debiéramos de hacer un proyecto de erradicación de analfabetismo en esta zona. ¿Qué me ayudan ustedes a pensar de cómo hacerlo? ¿Quién lo conoce mejor? La gente que vive en el territorio. Totalmente. De tal manera, entonces, que yo debiera de prever cómo es la mejor manera en la que ellos me pueden ayudar a mí, de que soy funcionario del gobierno, me ayudan a pensar de mejor manera y a propiciar un proceso, digamos, más efectivo. Entonces ahí lo que quiero expresarle a ustedes es que hay niveles, ¿verdad? Una cosa es que yo le pregunte y usted me contesta. Y está bien, y es válido. Claro. Pero otro es en el que yo le estoy diciendo a usted, ayúdame a pensar cómo debo de hacerlo. Es decir, me está ayudando al diseño de eso. Exactamente. E incluso puedo profundizar un poco más y decirle, mira, ¿cómo yo debiera de pensar este proyecto y ayúdame a ejecutarlo? Que también tendría otro nivel. Es decir, la participación de la población puede tener esos niveles, insisto en ello, porque la posibilidad de que la gente participe tiene muchas opciones
Y eso es lo que con la política estamos previendo. Lo que sí no buscaría es tomar en cuenta la opinión de la gente y hacerlo como una pantalla, tomarla en cuenta y dejarla archivada y terminar haciendo lo que el funcionario o con la institución quiere. Eso se busca erradicar. Ese es el riesgo que siempre hemos corrido en el pasado. Queremos evitarlo precisamente. Y digamos que un poco en ese sentido es que hay esta coordinación entre las ambas secretarías, la estratégica y la técnica, porque nosotros en el ámbito, llamémosle técnico, lo que vamos a propiciar es que los funcionarios públicos vinculados con esos procesos de participación ciudadana tengamos, digamos, como pautas más o menos comunes de cómo abordar cierto tipo de problemas. Ahora, es importante mencionar que hay que tomar en cuenta a los gobiernos locales definitivamente en esta implementación de la política de participación ciudadana. ¿Está contemplado eso, licenciado Monterrosa? Sí, justamente porque implementar en el ámbito territorial, incluso en este caso, en la realidad nuestra, incluso extraterritorial. Tenemos 1/3 de la población fuera del país. Entonces hay políticas enfocadas hacia los migrantes, para el caso. En el territorio, indudablemente, hay que diseñar mecanismos de colaboración y de coordinación con los gobiernos locales, dentro del marco estrictamente apegado al respeto a la autonomía del gobierno local, que es algo establecido por la Constitución de la República. Pedro toca algo que es importante y yo quiero destacarlo. Nahuaterique es una población salvadoreña que ahora territorialmente es de Honduras por todo el proceso en la que perdimos esos bolsones. En el territorio de progreso de la zona norte de Morazán, hemos propiciado el espacio para que haya delegados de esos salvadoreños en el territorio de progreso, de tal manera que hemos tomado en cuenta todo lo que ellos nos han propuesto y de esa manera estamos tratando de que nuestra gente en Honduras tengan también los beneficios de las políticas que el gobierno ha establecido. Muy bien, hay muchísimo que hablar definitivamente en este tema. Así es. Se nos está terminando el tiempo, pero antes queremos invitar a nuestros amigos televidentes que veamos precisamente la nota de lanzamiento oficial de la política de participación ciudadana. Vamos a ver, Daniel. Vamos, volvemos enseguida. El pasado 27 de septiembre, la Secretaría para Asuntos Estratégicos y la Secretaría Técnica de la Presidencia presentaron la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual busca fortalecer el compromiso del gobierno de impulsar la participación de los distintos sectores de la población en la definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas. Algo que es importante recalcar es que este cambio en la forma de gobernar ha incluido además un esfuerzo inédito para ampliar la participación de las mujeres en la definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas, de manera que se ha procurado reconocer, escuchar y retomar sus opiniones y demandas en distintos ámbitos a nivel territorial. Con esta iniciativa se pretende impulsar la institucionalización de la participación ciudadana en la gestión gubernamental para crear condiciones que permitan que la población, especialmente los grupos más vulnerables y excluidos, accedan a los mecanismos para la defensa y exigencia de sus derechos. En el evento participaron miembros del Gabinete de Gobierno, organismos de cooperación internacional, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil. La Secretaría para Asuntos Estratégicos, a través de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, será el ente responsable de impulsar y gestionar la política de participación ciudadana y vigilar su correcta aplicación. Muy bien, después de haber visto este lanzamiento oficial de la política de participación ciudadana, yo quiero preguntarles a ambos cuál es la parte que desarrolla tanto la Secretaría para Asuntos Estratégicos y la Secretaría Técnica de la Presidencia. Licenciado Monterrosa. Sí, para decirlo en pocas palabras, la Secretaría para Asuntos Estratégicos, a través de la subsecretaría, verifica la correcta aplicación de la política. Muy bien. O sea, vamos a ser como un ente verificador que garantice que los términos en que se está ejecutando corresponde a las pautas y a los lineamientos de la política. Y en el caso de la Secretaría Técnica, licenciado Mena. En el caso nuestro, lo que hemos establecido es que vamos a ser el grupo o el núcleo coordinador de todas las unidades que las entidades del gobierno central tiene establecidas para la participación ciudadana. Vamos a coordinar con ellos. ¿Cuáles son, digamos, los elementos prácticos que debiéramos de tomar en cuenta todos para tener coherencia frente a la población?
Esa es, digamos, nuestra labor. Bueno, y hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a ambos por su visita y por toda la información con esta política de participación ciudadana. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Nos esperamos la próxima semana. Feliz noche. Hasta la próxima.